¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Edgar Bernardo Sánchez Olmos, alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. La matrícula es 190 13525. La materia cursando es Derechos Humanos en el ámbito internacional. El reto número 5, conoces tú la responsabilidad del Estado mexicano. Eh, Esta materia se lleva con ayuda de mi asesora, la licenciada Diana Patricia Orcasitas. El video está grabado el 1 de febrero del 2023. Caso número 1 nos dice el reto. Es una persona que está divulgando información religiosa con panfletos en una plaza. Es arrestada. Posteriormente ella acude a las autoridades competentes y es caso omiso por su arresto, ella considerándolo, lo consideraba pues ilegal, y posteriormente llega el caso a la corte. A mi forma de ver, es completamente responsable el Estado, de México. ¿Por qué? Porque primero vamos a argumentar para los dos casos el artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Carta Magna, que nos dice que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Bueno, partiendo de esto, todos los tratados internacionales con los que es parte el Estado, pues vaya, es de carácter obligatorio reconocerlos. Entonces, en el caso número 1, encuentro responsable al Estado por violentar los siguientes derechos. El artículo 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos nos dice de la obligación a respetar los derechos sin discriminación de religión. El artículo 5 nos dice de dicho ordenamiento, nos dice que también tenemos derecho a la integridad personal, así como el artículo 7 de la libertad personal. El artículo 22 nos dice de dicha ordenamiento, nos dice el derecho a la libre circulación. Esto quiere decir que circulamos por todo el país con libertad, así como el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde nos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad y la seguridad humana. El artículo 8 de dicho ordenamiento nos dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. Esto es a un debido proceso que se tiene que llevar ante los tribunales nacionales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, que están reconocidos por la Constitución en esta ley o por la ley. Esto es para el debido proceso que se violentó al hacer caso omiso, porque el artículo 18 también nos dice que toda persona tiene derecho a la conciencia y a la religión, así como el artículo 19 de dicho ordenamiento a la libertad de expresión. El artículo 9 nos dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido ni desterrado. Y el artículo 7 de la Constitución nos dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones e información. Bueno, por estos artículos que yo considero, el Estado es responsable. Para el caso número 2, donde nos dice que es una persona en situación de calle, se hace un toque de queda en donde el fiscal el gobernador de alguna entidad federativa dispone que no se puede salir de cierto horario a cierto horario por confinamiento, y una persona en situación de calle es detenida por violentar y exigida los derechos. Aquí la persona por situación de calle obviamente no es responsable porque no tiene pues un hogar donde resguardarse, ¿no? Y el Estado no le proporciona tal vez un asilo o no le proporcionó un lugar donde él se pudiese resguardar y llevar a cabo este confinamiento. Entonces, en el artículo 1 volvemos al repartido de la Constitución mexicana, que es obligatorio, de carácter obligatorio, reconocer los tratados internacionales. El artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. El artículo 5 nos dice que de dicho ordenamiento, que nadie será sometido a tratos crueles o inhumanos o degradantes, ya que también el señor posteriormente en el caso fue difamado. En el artículo 5 de dicho ordenamiento, nadie será sometido a tratos crueles e inhumanos o degradantes. El artículo 7, todos son iguales ante la ley. El artículo 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado. Y el artículo 10, toda persona tiene derecho a ser escuchado públicamente ante un tribunal y de justicia, y con justicia su debido proceso. El artículo 16 de la Constitución, nadie puede ser molestado y todos tenemos derecho a la protección de datos. Esto es por la difamación que hubo en su persona,
Y pues violentando todos estos derechos y estos artículos, considero que también el Estado fue responsable. En estos dos casos, pues vaya, ahí se puede ser más profundo el texto con más artículos, pero estos son los principales que yo considero en los cuales el Estado es responsable de dichos casos. Gracias, mi nombre fue Edgar Brown Sánchez Olmos, hasta luego.